Las filminas que me muestro a continuación son a manera de introducción al tema de la química ambiental y su importancia en las problemáticas actuales relacionadas con el medio ambiente. En esta filmina propongo una serie de cuestionamientos que me van a servir para ir desarrollando distintas temáticas a manera de introducción. Entonces la primera pregunta es si hay una crisis ambiental. Si pensamos que es así, ¿cuáles serían los indicadores y las causas de dicha crisis? La segunda pregunta dice que si se introduce un cambio en alguna parte de la biosfera, ¿afecta a las demás o es solo un hecho aislado? Acá biosfera, esto es importante, lo vamos a considerar como la zona del planeta Tierra en donde se desarrolla la vida. Esto incluiría el aire, el agua y el suelo. La otra pregunta dice, ¿qué se podría hacer para solucionar los problemas ambientales? Y la última es si la química tiene algo que ver con estos problemas ambientales. A manera de respuesta, de manera sintética, los indicadores de la crisis ambiental podrían ser los suelos empobrecidos, la contaminación del aire, la contaminación de las aguas, animales y vegetales en extinción y el cambio climático. Acá se muestran algunas respuestas a la pregunta cuáles serían las causas de la crisis ambiental. Bueno, se presentan los procesos industriales contaminantes, el grado y el tipo de desarrollo de la sociedad en la que vivimos, las concentraciones urbanas, es decir, cómo están estructuradas o organizadas las poblaciones, y también las industrias, y la demanda de recursos primarios que está íntimamente relacionado obviamente con el grado y desarrollo de la sociedad y los procesos que se llevan a cabo. Bueno, en esta filmina se muestra el equilibrio natural que debería existir en el medio ambiente. Este consiste en un equilibrio dinámico en el que las plantas captan radiación solar, toman material inerte, dióxido de carbono y agua, y lo transforman a través de la fotosíntesis en oxígeno y en materia nutritiva, así como materia estructural que es la que les permite crecer. Esa materia nutritiva es tomada por los animales o también es transformada en residuos, y estos residuos y restos de animales, restos de material nutritivo generado por las plantas, estos residuos pueden ser su estado de agregación sólido, líquido o gaseoso, y así terminar formando parte de la atmósfera, la hidrósfera o el suelo. Estos residuos, entonces, que podían estar ubicados acá según su estado de agregación, es convertido a través de los microorganismos nuevamente en materia inerte, dióxido de carbono y agua. Y así comienza el ciclo nuevamente. Esto se da si el equilibrio ecológico es, digamos, se produce, es decir, está logrado el equilibrio. Si no es así, que es lo que nos está ocurriendo ahora, empieza a haber desequilibrios, desbalances, y este delicado ciclo se rompe. Bueno, acá se muestra cuáles fueron en general las alteraciones generadas en el equilibrio ecológico, cuyo esquema fue presentado en la filmina anterior. Una de las alteraciones es haber incorporado al medio ambiente sustancias tóxicas, es decir, que tienen efectos negativos directos sobre los seres vivos, y también la aparición de sustancias contaminantes que se llaman contaminantes secundarios, que son contaminantes que se forman a partir de ciertas sustancias que no necesariamente son contaminantes directos, y que en el medio ambiente se transforman y aparecen y luego son los que causan la modificación del equilibrio. Y bueno, en el primer caso, como sustancias tóxicas con efectos directos, tenemos los metales pesados, los pesticidas, y como ejemplo de contaminante secundario, la lluvia ácida. Otra alteración en el medio ambiente es la utilización de sustancias nuevas
que si bien no tienen efectos tóxicos, generan desequilibrio ecológico a largo plazo, como fueron son los clorofluorcarbonados, que son compuestos que no son tóxicos, son inertes, y esa característica de ser inerte lleva a que asciendan en la atmósfera terrestre y al tener cloro afecten la capa de ozono. También son considerados sustancias que favorecen el efecto invernadero. Y por último, el aumento continuado de algunas sustancias naturales. Estas sustancias no son sintetizadas por el hombre, sino que son sustancias que existen en la naturaleza, pero como la concentración ha cambiado tanto, también causan problemas, y el ejemplo típico es el dióxido de carbono. Bueno, este esquema muestra cómo un contaminante puro no queda en el lugar en donde yo lo vuelco o donde yo lo pongo en el medio ambiente, sino que se va repartiendo entre lo que nosotros llamamos compartimentos ambientales. ¿Qué son los compartimentos ambientales? Serían la hidrosfera, la atmósfera y las fases sólidas, como son la litósfera, los suelos y los sedimentos, y también acá están incluidos los seres vivos. Entonces, este contaminante, por ejemplo, yo lo emito a la hidrosfera y no se va a quedar solamente ahí, sino que se va a repartir, todo dependiendo de sus propiedades, a la atmósfera, o va a ir a parar a los sedimentos de esa hidrosfera, sedimentos del suelo puede ser. Lo mismo pasa que si yo emito un contaminante a la atmósfera, este no va a quedar ubicado solamente ahí, sino que puede ir o llegará en algún momento a la hidrosfera o a la litósfera, todo dependiendo de sus propiedades. Las propiedades que acá se mencionan en este esquema son, por ejemplo, la solubilidad, la volatilidad, la capacidad de absorción y de absorción. ¿Cómo se va a repartir entre estos, los que nosotros llamamos compartimentos ambientales? Va a estar dado o va a estar caracterizado por lo que se llaman constantes de reparto, que son estas letras que aparecen acá, que aparecen como K, SW, KAW, KSW y KSA. Por ejemplo, KAW significa constante de partición aire-agua. La otra KSW, constante de partición suelo-agua. KSA, constante de partición suelo-aire. Y hay otra constante que acá no se muestra, que es la constante octanol-agua, y que es la que un poco me permite visualizar cómo se reparte un contaminante entre seres vivos y el medio acuoso. Una pequeña conclusión de esto que estamos viendo, o a lo que queremos llegar, es lo que dice el título de la filmina, que es que una problemática ambiental nosotros no la podemos ver parcializada o localizada, sino que tenemos que trabajarla con una perspectiva global. ¿Por qué es esto? Porque los contaminantes, como muestra el esquema, no quedan focalizados en el lugar en donde han sido vertidos, sino que tienden a desplazarse hacia otros compartimentos ambientales y obviamente hacia otras partes del planeta. Bueno, ¿cómo se pueden controlar los problemas ambientales? Que es una de las preguntas que se hicieron, la respuesta a una de las preguntas que se hicieron al principio. Una de las soluciones es prohibir la producción de ciertas sustancias o limitar la emisión de ciertas sustancias que sean contaminantes o tóxicas. Cuando hablamos de limitar, es como que se le pone un techo a la emisión o a la cantidad que se está emitiendo de esas sustancias. Es decir, no se prohíben del todo, sino que se les pone un límite en la emisión. La otra solución es lo que se llama reducción de vertido de contaminantes. Y cuando decimos reducción de vertido de contaminantes, estamos hablando de lo que se llama solución al final de la tubería. Es decir, los contaminantes son tratados, una vez que se producen, son tratados antes de ser vertidos al medio ambiente, para que la contaminación no sea tan grande. Pero la solución más completa o la ideal es la prevención. ¿En qué consiste la prevención? ¿O en qué se basa? En dos pilares: en la educación ambiental
y la otra es en la utilización de tecnologías limpias o tecnologías verdes. ¿En qué consiste esto? En una producción tal y en un proceso tal que directamente los contaminantes no sean emitidos. Digamos, esa sería como la solución ideal. Pero actualmente, bueno, así como se las conté, es como evolucionaron en el tiempo, pero actualmente lo que se hacen es las tres cosas, según cada caso. Y bueno, la gran pregunta, ¿por qué es necesario estudiar química? ¿Qué les parece a ustedes? La química es el estudio de la materia y de los cambios que experimenta la misma. Podemos decir que el desarrollo, la calidad de vida, las mejoras en la salud que se han logrado a través de la historia han producido como consecuencia una contaminación química que se ha extendido por todo el planeta. Y acá aparece la química como la mala de la película. Pero si nosotros queremos cambiar estas situaciones de contaminación ambiental y prevenir la reaparición o la toma de decisiones inadecuadas que nos lleven nuevamente a esta situación, debemos estudiar química porque es la ciencia que subyace a todo esto. ¿Qué estudia la química ambiental? Bueno, estudia el origen o fuentes, las reacciones químicas o las transformaciones, el transporte, es decir, cómo se traslada, los efectos, es decir, las consecuencias que trae, y los destinos, es decir, el fin, a dónde van a parar las especies químicas en el medio ambiente. Acá está resumido como agua, suelo, aire y seres vivos. A modo de síntesis de todas las filminas, bueno, he querido mostrar un poco que hay una crisis ambiental, que esa crisis ambiental no se puede tomar desde una perspectiva local, sino hay que verla globalmente. Y bueno, y también está justificado por qué ocurre eso, ya relacionado con las propiedades de la sustancia y relacionado con la química. También les he querido mostrar que la química se la puede ver como la culpable de esta situación, pero que al final, si nosotros no estudiamos química, primero que no vamos a entender los procesos químicos que involucran en esta contaminación, sino que probablemente cometamos los mismos errores al no tener el conocimiento. Bueno, y la idea es mejorar esta situación, salir de esta situación. Por eso es tan importante estudiar química y específicamente química ambiental.